Bueno, un honor para mí estar acá doblemente. Primero por lo que significa esta casa y este lugar, también lo que presidís, Claudia. Y por otro lado, bueno, el honor también de estar al lado de Mariano y de Cecilia, junto con Florencia. Solo el cargo permite la audacia de que yo esté sentado al lado de ellos. Así que bueno, aprovechemos mientras dure. La verdad que yo tengo unas preguntas que me plantearon, como 8, con lo cual son bastantes. Después tenía unas cosas que había escrito, después otras más que escribí ahora, así que estamos en problemas serios, por lo menos para ser ordenados. Lo que voy a tratar de hacer para darle un poco de movimiento, de dinámica, y porque además me resulta interesante, es hacer un par de... O sea, decir algo de lo que había pensado, pero vinculándolo mucho con lo que plantearon los dos. Si les parece bien, y después cualquier cosa lo podemos conversar entre todos. Puedo hacer lo que quiera. Bueno, a mí me parece que el eje de lo que planteó Cecilia, o uno de los ejes, para no ser pretenciosos, tiene que ver con algo que a mí me preocupó siempre, y cuando Cecilia sacó el libro, la verdad que le dio evidencia empírica a algo que yo venía explicando a través de textos distintos, y en el tuyo logramos la convergencia o una condensación de todo, que es el problema de que tenemos que pasar de un derecho a la educación como relato a un derecho a la educación efectivo. O sea, el gran problema también del desgaste de muchas de nuestras palabras en educación pasa por esto. Y vos lo que hiciste en tu investigación fue efectivamente evidenciarnos cómo funciona esa cocina desde la cual se supone que se generan las condiciones para que la gente pueda acceder al derecho a educación, y cuando uno se mete en esa cocina, bueno, la verdad que sale un poquito desesperanzado, porque parecería raro que de eso pudiera salir algo denominado un derecho a la educación efectivo. Pero al mismo tiempo vos hiciste un listado que no simplemente por defender la gestión nuestra, que eso lo tendrá que, entre comillas, decir la historia y en última instancia los resultados de lo que se logre con el tiempo. Vos señalaste una serie de, me acuerdo porque el libro lo leí, pero también ahora remarcaste una serie de cosas que en esta gestión han sido distintas y que creo que ojalá sean el piso para poder, en un acuerdo en la línea de lo que decía Mariano, destacaba Mariano, hacer un cambio efectivo. Bueno, los gobernadores designan a sus ministros por la proximidad. En este caso, la designación mía, como la de otros que sé que se evaluaron, tuvo que ver con los currículums, porque efectivamente yo a la ministra la conocí el día que se inició la conversación, que fue bastante rápida para hacerme cargo de esta función. Así que en ese sentido, proximidad, por lo menos ya tenemos un punto, fácticamente no hubo hasta que empezamos a trabajar. Los ministros no pueden elegir al gabinete. Una de las cosas que conversamos con la ministra, y ella no solo lo respetó, sino que yo diría que lo animó, es que efectivamente compongamos un equipo de gente en una Secretaría de Educación dentro del Ministerio de Capital Humano que no está loteado, en la línea de lo que vos decías. O sea, efectivamente nosotros elegimos, hay una propensión fuerte del Ministerio de Capital Humano a elegir a sus miembros, a sus autoridades, dentro de la lógica de lo profesional, entendiendo que también hay un cierto pluralismo. Por eso, si ustedes analizan los subsecretarios de nuestra Secretaría de Educación, por supuesto vienen de sectores distintos, pero todos con experiencia en el tema y con cierta trayectoria que avala la posición que tienen allí. Por lo tanto, en ese sentido también lo que pudimos configurar es un equipo, si se quiere, elegido específicamente, obviamente responsabilidad mía mayor, haber hecho la primera selección, junto con la ministra, el cierre en esta lógica que planteamos. No hay plan. A mí me parece que, aprovechando lo que el presidente mismo había firmado, etcétera, nosotros iniciamos con un plan que es tener una política educativa con un foco, y el foco pasa por los aprendizajes fundamentales.
Si se quiere, por supuesto que ese plan luego hay que definirlo y analizarlo y desplegarlo y detallarlo, pero había una serie de elementos ya planteados también previamente y en algún sentido no había un plan detallado porque los tiempos no lo permitieron, pero sí había una dirección clara que quedó planteada en el primer Consejo Federal en diciembre del año pasado. Y allí mismo ya informalmente se acordó el foco en la alfabetización, en los aprendizajes fundamentales, y eso siguió en distintas instancias aprobándose en el Consejo Federal en los encuentros sucesivos y también en las relaciones con los ministerios provinciales en todos los niveles, pues se fueron configurando equipos de alfabetización, pero también se siguió adelante con la red de evaluación para caminar sobre las cuestiones de información y de evaluación, que tenemos que concluir ya para el año que viene el trabajo iniciado para tener el CINIDE, que es el sistema de información nominal y de trayectorias de los alumnos. En fin, había un foco claro de que teníamos que lograr un derecho a la educación efectivo, por lo pronto, como empezó el planteo de Mariano, en los aprendizajes fundamentales. Dijiste algo que es música para mis oídos al menos, y que yo creo que es otra clave de la política educativa, que es que en general lo que vos identificaste es que no había transversalidad y no había reuniones de gabinete en los ministerios de educación. Bueno, el planteo nuestro fue efectivamente que la política de alfabetización es una política transversal a la cual todos los subsecretarios tienen que aportar, y es eso lo que estamos haciendo, y gracias a Dios nuestras reuniones de gabinete son semanales, duran entre 2 horas y 3, y son semanales desde diciembre del año pasado, con alguna excepción que siempre sucede por algún evento, pero donde se vive, y no es por la formalidad, realmente la lógica de generar una política transversal para que ese foco pueda efectivamente alimentarse de un ecosistema que funcione y no de un sector que se hace cargo solamente. Bueno, después señalaste otras características con las que concuerdo. Por supuesto que hay que articular los equipos que uno trae con el personal de planta, bueno, una serie de desafíos que creo que vamos, por supuesto, con dificultades siempre encaminando en esa lógica. Entonces, en ese sentido, concuerdo totalmente con Cecilia, que ese es un desafío para que el derecho a la educación se haga realidad. Si uno no logra, si uno no entrena en la musculatura, no va a poder desarrollar un deporte, si no entrena esas habilidades no lo va a poder hacer, esto es lo mismo. No creamos que va a haber derecho a educación si no hay, por supuesto, y como plantea el presidente, un Estado pequeño pero efectivo, no amplio o enorme, pero que no posee ningún resultado en relación con los objetivos que se propone la sociedad. Entonces acá voy al segundo punto, que en parte tiene que ver también con algo que planteó Mariano hacia el final, después voy a algo más intermedio, que tiene que ver con una forma de responder tal vez o de aportar algo o desplegar un poquito más lo que Mariano planteó, y es que nosotros creemos que efectivamente lo mejor que puede hacer el Estado es, en educación, es pasar de un paradigma de Estado educador al de sociedad educadora. Y eso implica no simplemente un eslogan, sino implica una concepción de ejercer el poder desde el Estado y de ejercer el poder desde la burocracia. Cuando yo tengo claro que la burocracia está al servicio de la sociedad, pero no simplemente al servicio porque tiene que ser eficiente, sino porque tiene que escuchar la sociedad, porque tiene que lograr una política educativa cuyo diseño, implementación y evaluación no sea solo de la burocracia, sino que sea el diseño, la implementación y la evaluación que contenga en ese diseño la participación de la sociedad civil en sus distintos actores, entonces corres menos el riesgo, siempre hay conflictos, siempre hay dinámicas, sin duda, corres menos el riesgo de desarrollar una política educativa endogámica. Por supuesto, nada de esto es perfecto, siempre el humano va a generar desafíos, eso es evidente, hasta en una familia nos pasa, así que nos va a pasar en toda la sociedad, pero me parece que esta es la clave hermenéutica y política para tramitar el poder de otra forma y para poder, en todo caso, hacer una política educativa que se vincule de verdad con la sociedad, no solo en
a través de elecciones que se dan cada 2 años, esa es una manera, sino a través de un diseño mucho más inteligente de la política que comprenda algo que dice muy bien el filósofo vasco-español, lo he citado otras veces, Daniel Innerarity, en un libro muy interesante que es Teoría de la democracia compleja, algo de también Mariano y en el fondo Cecilia plantearon esto indirectamente, la realidad de la complejidad, que es que hoy la sociedad, y vamos a especificarlo en educación, no es la sociedad del siglo XIX-XX cuando se desarrollaron los principales paradigmas de la política en general y de la política educativa en particular. Una cosa es hacer una política educativa para 80% de la población analfabeta, otra cosa es hacer una política educativa para una sociedad del siglo XXI que, aunque tiene desafíos de aprendizaje, por eso el plan de alfabetización, sin embargo, ya tenés un nivel de conectividad, de comunicación, de comprensión, de lectura, aunque sea del chat, lo cual no te habilita para otras cosas, pero sí te habilita para tener un mínimo de comunicación, que es muy distinto de aquella sociedad en la cual se diseñaron políticas educativas para sociedades no homogéneas, al menos en una serie de accesos básicos a la cultura. No sé si me explico qué quiero decir. Entonces, no podemos seguir con una filosofía política que se construya sobre la base de una lógica de civilización y barbarie, como si la civilización estuviera solo, como era en aquella época, en la burguesía y en el Estado, y la barbarie supuestamente afuera de ese Estado. Esto es al revés, a veces hoy nos pasa que la civilización y la barbarie están más mezcladas, puede estar en el Estado o en la sociedad, y eso no necesariamente es determinante. Entonces, en esa línea, yo concuerdo con Mariano, que nosotros tenemos que, y voy yendo hacia el final, voy a dejar muchas cosas de lado, pero no quisiera alargar para poder conversar, nosotros tenemos que caminar hacia una concepción del derecho a la educación que en la Argentina tiene un desafío enorme, que es, nosotros en general, derecho a la educación pasa mucho en América Latina y también pasa en los organismos internacionales, ahí yo haría una crítica a un lenguaje propio de los organismos internacionales y de las políticas educativas en particular, que pasa por analogar o poner un igual, derecho a la educación igual, valga la repetición, igualdad educativa, justicia educativa, equidad e inclusión. Son las palabras que siempre aparecen. Y ahí creo que cometemos un grave error que nos lleva a repetir y a seguir por un camino de trabajo de la política educativa que necesariamente nos va a llevar siempre al fracaso porque esa unidimensionalidad del concepto de derecho a la educación nos encierra en la endogamia y nos hace percibir que en definitiva hay un Estado que tiene que ayudar a una sociedad que en definitivamente a la cual tiene que lograr incluir. Sí, tiene que incluir, pero ¿cuál es el elemento clave para lograr la justicia, la igualdad y la inclusión? La palabra que nos falta siempre, que el presidente trae, gracias a Dios con la cual yo concuerdo de hace mucho tiempo previo, que es libertad. Si nosotros no introducimos como sistemas de vouchers u otros mecanismos, porque también aprendí con vos, gracias a Dios aprendí de los dos, de distintas formas, pero también aprendí con vos, Mariano, que uno puede desarrollar un sistema de vouchers, Herbert Gintis, si no recuerdo mal, sí, dentro de un sistema marxista, si no recuerdo mal. Así que tengo que desplegar todos los dispositivos posibles para promover lo que yo llamaría una política educativa participativa. No sé si me explico qué quiero decir. Entonces, ¿cuál es la manera de lograr la igualdad y la justicia educativa? Es necesariamente introduciendo la libertad, porque si yo no libero a la sociedad para que pueda desplegar su dinamismo y producir más bienes educativos, va a haber menos inclusión, porque va a haber menos bien común educativo, va a haber menos igualdad, va a haber menos justicia. No sé si me explico qué quiero decir. Si yo obturo la producción de bienes educativos, lo que va a haber es menos riqueza educativa. Por lo tanto, va a haber menos justicia educativa. Si yo libero a la sociedad para producir más recursos y bienes educativos, lo que voy a lograr también es que se generen condiciones para que haya una mejor educación. Y por lo tanto, yo prefiero la palabra justicia más que la de igualdad, una verdadera justicia educativa. Entonces, el derecho a la educación, a mi modo de ver, tiene que siempre integrar 3 coprincipios. Los que me han escuchado estarán aburridos, que es el de justicia educativa, porque también para que haya libertad tiene que haber condiciones, se retroalimentan, el de justicia, el de libertad,
Y finalmente, que está implícito en varias de estas cosas, el de fraternidad o confianza. Porque en educación en particular, lo plantearon recién, es tal la complejidad del desafío y es tal la complejidad que conlleva la fuerte presencia de lo subjetivo, de las prácticas, que si no generamos confianza y fraternidad, pero para cambiar, entonces efectivamente no vamos a lograr que el sistema educativo se pueda desplegar. Entonces, 3 coprincipios: justicia, libertad, fraternidad, confianza. También hay, para los economistas, largos estudios sobre el tema de la confianza en los mercados. El tema de la confianza es clave y en la Argentina, vaya si no es un elemento y un desafío enorme que tenemos. En ese trabajo, termino con esto, desde lo nacional, es clave el principio de subsidiariedad. Yo creo también que gobernar es acompañar, por lo tanto, acompañar a las provincias y tener un buen diálogo para poder, con libertad, que desplieguen riqueza educativa es clave. Entonces uno no tiene que desentenderse, sí, para que haya justicia educativa, pero al mismo tiempo, siempre con dispositivos de libertad, tiene que lograr acompañar. Y por último, bueno, mi formación más clásica me lleva a ello. Yo creo que, más allá de que lo que plantea Mariano siempre tiene, sin duda, es muy difícil de resolver, es el problema de las particularidades y las universalidades. De hecho, hasta lean el principio del libro segundo, lo veíamos otro día en un taller en la UCA, el principio del libro de la política de Aristóteles, el capítulo sobre educación, o libro sobre educación, que lo primero que descubre Aristóteles, como chequeamos en aquella oportunidad, es que el principal problema que tiene a la hora de, Aristóteles viene planteando la necesidad de una política educativa que tenga ideas muy claras, que sea muy uniforme, hasta él señala eso dentro de la cosmovisión política griega, que no es personalista, es más colectivista en el planteo de la polis, pero una vez que plantea eso Aristóteles y de alguna manera lo prueba, termina diciendo, pero algunos creen que hay que educar, fíjense lo que dice, para la utilidad, para el entretenimiento, para las cosas del corazón, lo afectivo, para la virtud o para lo intelectual. Hace una clasificación medio borgiana de 5 cosas que no tienen nada que ver o que se pueden superponer. Y dice, pero no me extraña que todos piensen que, estamos hablando de hace 2500 años, o sea que ya era un problema y eso que eran 4 gatos locos, no sé cuánta población tenía Atenas, pero no era mucha gente. Y además eran todos varones los que estaban eran ciudadanos, con lo cual era bastante acotado. Pero dice, no me extraña que pase esto porque en realidad nadie está de acuerdo sobre lo que es la virtud, sobre lo que es ser feliz. ¿Qué hace Aristóteles después de ese párrafo? Pues yo dije, bueno, y ahora presenta el currículum de él y no hace más nada. Entonces, ese es un problema. ¿Cuál es mi respuesta clásica a ese problema? Que yo este año lo he experimentado y creo que es un camino. Me parece que los seres humanos estamos llamados siempre a buscar la verdad, por más que se nos escape un poco, siempre, porque nadie la tiene, pero todos la estamos buscando. Y me parece que cuando nosotros nos ponemos a hacer política, no poniéndonos a discutir filosóficamente sobre la verdad, sino algo mucho más sencillo, poniendo los datos sobre la mesa, entendiendo cómo los vamos a interpretar, conversando con tranquilidad, utilizando las palabras, abierto a lo que pueda aportar el otro. Mi experiencia en este año, por lo cual estoy muy contento, es que aun cuando tengamos un Consejo Federal, como sabemos, con 24 provincias, ninguna de las cuales gobernada por el Partido Nacional, sin embargo, nosotros hemos logrado unanimidad en muchos temas para poder, si Dios quiere, hacer un cambio verdadero con acuerdo y comprendiendo las particularidades de cada jurisdicción. Bueno, esa es mi alegría y con eso quería terminar. Gracias.